Hola, un saludo para todos, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia y que le respalde en su ministerio. Para mí siempre es un motivo de alegría reunirme a través de este medio con ustedes y poder compartir la palabra de Dios para nuestra vida. El tema para la célula en esta semana se encuentra en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4. Mateo 16, del 1 al 4, dice así la palabra. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. El tema para esta semana es un tema que quiere hacer que examinemos, que podamos analizar las intenciones de nuestro corazón. El tema se llama Cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Es un llamado al del Espíritu Santo a poder examinar las motivaciones que hay en nuestro interior al acercarnos a Jesús. Cuidado con las intenciones de nuestro corazón. En esta ocasión vemos a dos diferentes líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Normalmente ellos eran enemigos, tenían desacuerdos en doctrinales, entonces eran antagónicos. Así que nos llama la atención que ahora los vemos que están unidos en contra de Jesús. Aunque al principio eran enemigos, se unieron sus fuerzas para atacar a Jesús. Ellos vienen a Jesús y vienen con una petición. La petición que ellos le hacen a Jesús es que le pidieron que les mostrase una señal del cielo, que les haga una señal del cielo. Pero la respuesta de Jesús, nos causa asombro porque Jesús les contesta de una manera fuerte, de una manera tajante, ¿no? Les reprocha, les reprende. O sea, la palabra que Jesús le da es una palabra dura en contra de ellos. Y después los dejó, como decimos nosotros, los dejó con la palabra en la boca. Solo les dijo, los reprendió y en ese momento se dio la vuelta y se marchó. Ya no siguió escuchando ni hablando con ellos. Entonces, esto nos parece extraño porque hemos estudiado muchos pasajes de los evangelios donde hemos visto que siempre que la gente venía a Jesús, Él los recibía, Él los ayudaba, Él los atendía. Él tenía misericordia de ellos. Ese es como un patrón en el ministerio de Jesús, que cada vez que alguien en necesidad, que alguien sufriendo, que alguien que venía, alguna persona marginada, alguna persona rechazada, Jesús lo atendía, Jesús lo recibía, Jesús lo amaba, aún con las prostitutas, con los publicanos, aún con los enfermos de lepra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué rechazó la petición de estas personas? Porque fue muy duro con ellos, fue muy fuerte su respuesta y después lo dejó y se fue. Ya no siguió hablando con ellos. Entonces, ¿por qué Jesús rechazó a estas personas? Y la segunda pregunta es, ¿qué enseñanzas debemos aplicar a nuestra vida? Porque ciertamente esta enseñanza o esta historia tiene enseñanzas para ti y para mí. Y seríamos necios de pensar que solo le está hablando a los fariseos y a los saduceos y no reconocer que esta palabra
tiene como fin que escudriñemos nuestro corazón, que podamos analizar las intenciones de nuestro corazón. Lo primero que quiero destacar está en el versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo. Y dice que lo primero que quiero destacar es cuidado con venir a Cristo con motivaciones incorrectas. Tengamos mucho cuidado de acercarnos a Jesús, pero con motivos o con intenciones incorrectas. Dice que ellos vinieron para tentarle. Estos líderes religiosos no venían pidiendo ayuda, no venían suplicando para atender sus necesidades. No, ellos venían para tentarlo. Esa palabra tentarlo es para ponerlo a prueba, para tratar de hacerlo caer en una trampa. O sea, sus intenciones eran malas. Ellos no estaban buscando sinceramente a Jesús. Las intenciones de su corazón eran buscar dañar, buscar afectar la vida y el ministerio, la reputación de Jesús. Esa palabra tentar se usa de cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y él ayuna 40 días y dice que el diablo vino a tentarlo. 3 veces lo tentó en el desierto. El objetivo de cada tentación es que Jesús pecara, es que Jesús desobedeciera a su Padre, es que Jesús cayera en la trampa que le tendía el diablo. Él salió vencedor, salió victorioso de cada una de esas tentaciones. Pero ahora no es el diablo en persona quien está tentando a Jesús, sino son los líderes religiosos. Entonces, la intención de ellos cuando vinieron, cuando buscaron a Jesús, sus motivaciones eran incorrectas, ¿sí? Ellos, los líderes, ya tenían una opinión acerca de Jesús. Ellos ya lo habían juzgado. Ellos ya estaban prejuiciados referente a quién era Jesús. 2 versículos nos pueden dar la pauta de lo que ellos pensaban de quién era Jesús. El primer versículo está en San Juan capítulo 8, versículo 48. Juan 8, 48 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jesús está hablando con ellos, con los líderes, y le dice: samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Esa era la opinión que ellos, entre ellos hablaban, decían: no, Jesús es un samaritano. Ya hemos aprendido de los samaritanos, que eran despreciados, que eran rechazados, que no eran considerados del pueblo de Dios. Bueno, ellos decían: Jesús es un samaritano, su papá es un samaritano. Y lo segundo que decían es que además de ser samaritano, estaba endemoniado, ¿verdad? O sea, peor todavía, era peor. Y otro pasaje también que nos muestra lo que ellos pensaban de Jesús es Mateo 12, 24 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero cuando los fariseos oyeron del milagro de que Jesús echaba fuera demonios, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Ellos ya habían sacado sus conclusiones, ¿verdad? Ellos ya sabían que como Jesús hacía milagros, como ellos no podían desmentir los milagros, como ellos no podían demostrar que era un fraude o que era un engaño los milagros eran reales. Entonces ellos dijeron: bueno, es verdad, Él hace milagros, pero Él lo hace porque Satanás lo usa. Él es un instrumento de Satanás. El poder de Satanás está en Él y por eso hace los milagros. Entonces podemos ver en esos 2 pasajes la opinión que los líderes religiosos, no todos, pero la gran mayoría, tenía de Jesús. Era una opinión negativa. Ellos no creían que Él era el Mesías Salvador. Así que cuando ellos se acercan a pedirle una señal,
su motivación era acusar, buscar algo en que acusarlo o cómo causarle daño ante la multitud que lo seguía. Por eso debemos de tener cuidado con venir a Cristo con motivaciones incorrectas. Quizás al oír eso tú digas, bueno, pero yo no tengo esa intención cuando vengo a pedirle la ayuda a Jesús. Quizás esa sea nuestra respuesta, decir, bueno, sí, entiendo que ellos así pensaban, pero yo no vengo con una motivación incorrecta. Pero pregúntate hoy, ¿cuál es el motivo para pedirle a Dios el milagro que necesitas? ¿Cuál es tu motivación cuando te acercas a Jesús para que Él haga un milagro en tu vida? En la historia de la sanidad de los 10 leprosos, esa historia está en el libro de Lucas, capítulo 17. No la voy a leer todo, pero 10 hombres que estaban leprosos, que era una enfermedad incurable. Podemos apreciar esto que estamos hablando de los motivos incorrectos. Porque los 10 se acercaron a Jesús. Los 10 obedecieron la palabra que Jesús les dio. Y los 10 fueron sanados. Antes de llegar al templo, ya estaban sanos. La lepra había desaparecido. Sin embargo, solo uno que por cierto era samaritano, es el que regresó a darle gracias a Jesús. Entonces, 9 de ellos, 9 enfermos de lepra, querían sanar con una razón. Escuche, por favor. Ellos pidieron su sanidad, pero porque ellos querían seguir con su vida normal. Yo quiero ya que no tener lepra, yo quiero que se quite esta enfermedad en mi vida para que yo pueda seguir viviendo mi vida. La motivación de ellos era, bueno, Jesús, ayúdame, sáname para que yo pueda seguir haciendo mi vida normal. Ellos lo demostraron, porque cuando quedaron sanos, vámonos, olvidémonos de Jesús, ¿verdad? Qué bueno que nos sanó, pero ahora ya podemos seguir con lo nuestro. Ahora ya podemos seguir viviendo como estamos acostumbrados. Ahora podemos regresar a la normalidad de vida que teníamos antes de esa enfermedad. Solo uno de los 10 creyó verdaderamente en Jesús como el Mesías Salvador. O sea, uno de ellos, su motivación no era solo recibir la sanidad física. Su motivación fue, yo creo que Jesús es el Mesías Salvador. Yo pongo mi confianza, yo pongo mi fe en Él. Dice la Biblia en el versículo Lucas 17, del 15 al 19. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto ese extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Entonces, de las 10 enfermos, 9 solo buscaron la ayuda de Jesús para recibir un beneficio y seguir viviendo como antes. Pero uno de ellos, su motivación fue diferente. Dijo, no, Jesús ya me ayudó, Jesús ya me sanó. Yo tengo que adorarlo, yo tengo que servirlo, yo tengo que creer en Él. Yo tengo que, en gratitud, tengo que vivir mi vida para Él. Por eso Jesús le dice a él, tu fe te ha sanado. En otra traducción dice, tu fe te ha salvado. No solamente has sanado tu cuerpo, sino ahora has salvado tu alma de la condenación. Entonces vemos el principio. 9 de ellos se acercaron con una motivación incorrecta. Sáname para que yo siga viviendo como antes. Uno se acercó con la motivación correcta. Otro ejemplo de personas que vinieron a Cristo con motivaciones incorrectas está en San Juan capítulo 6,
cuando Jesús multiplica los panes y los peces, 5 panes y los peces, cuando Él multiplica y hace el milagro de darle de comer a todos esos miles de personas que estaban ahí, dice el versículo capítulo 6, San Juan 6, 24 al 30, voy a leer, dice así: cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Escuche lo que le dice Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús, pero sus intenciones eran incorrectas. Dice, Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Escuche lo que le responden ellos. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Quiero explicarle esto, es interesante. Ellos están buscando a Jesús. Jesús le dice, mire, ustedes me están buscando con una motivación incorrecta. Ustedes me están buscando para recibir solo beneficios de parte de mí. Pero lo que mi Padre quiere es que no me busquen solo por lo que yo les puedo dar, sino que me busquen por quien soy, que crean en mí, que crean que yo soy el Mesías Salvador, que confíen en mí. Cuando ellos escuchan lo que Jesús le dice, bueno, para creer en ti, pues haznos una señal milagrosa. Oiga, pero acababa de multiplicar los panes y los peces. Ellos lo habían visto. Ellos habían comido de esos panes y los peces. O sea, ellos lo experimentaron. Pero cuando Jesús le dice, miren, lo que el Padre quiere es que me reconozcan a mí como el Mesías, que pongan su fe en mí como su Salvador. Entonces ellos le dicen, bueno, para poder creer en ti, a ver, haznos una señal. Lo mismo que dijeron los religiosos, danos una señal del cielo para creer en ti. Pero si ya habían visto los milagros, pero si ya habían visto las señales, pero ellos no lo entendieron. Entonces vemos que el problema es la motivación del corazón. Cuando ellos se ofendieron, ¿verdad? Ellos se enojaron cuando Jesús los confrontó. Y si sigue leyendo, dice que muchos se empezaron a ir, se empezaron a retirar, se disgustaron con Jesús porque les dijo la verdad. Entonces vemos que así como los líderes religiosos, también hubo personas de la multitud que vinieron a Jesús, que buscaron a Jesús, pero con motivos incorrectos. Entonces la pregunta que el Espíritu Santo quiere que nos hagamos tú y yo es, ¿cuál es nuestra motivación al pedirle a Dios el milagro que necesitamos? Vamos a suponer que tú necesites salud, que tu salud está quebrantada y tú le estás pidiendo a Dios una señal milagrosa, la sanidad de tu cuerpo. Pero el Espíritu Santo nos pregunta, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Cuál es tu propósito? O a lo mejor tu necesidad sea financiera, que estás viviendo una crisis financiera terrible y quizás tú vienes y le dices a Jesús, hazme un milagro, ayúdame con mis finanzas, suple, provee, soluciona mis problemas financieros. No digo que sea malo pedir eso, no me vayan a malinterpretar, sino el punto es, ¿cuál es tu motivación? ¿Para qué quieres ser libre financieramente?
¿Qué pasaría si Dios te suple y puedas pagar todas las deudas? Que Dios te bendice y empieces a tener recursos de sobra. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Cómo usarías ese dinero? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros examinemos nuestro corazón para no buscar a Jesús con la motivación incorrecta. Porque sería triste que nosotros solo nos acerquemos a Jesús por motivaciones incorrectas. Y no estoy diciendo que no debemos pedirle que nos sane. No estoy diciendo eso. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo conozco a varias personas que han estado a punto de morir. Literalmente están en lecho de muerte. Literalmente los médicos han dicho que ya no hay esperanza, que ya no hay manera de ayudarlo, que es cuestión de días o de horas para que mueran. Y esas personas en su desesperación han hecho un pacto con Dios y le han dicho: Señor, si tú me sanas, si tú me libras de la muerte, si tú me rescatas de esta enfermedad que me quiere llevar a la tumba, yo te prometo que te voy a servir. Yo te prometo que si tú me rescatas de la muerte, que si tú me das vida, mi vida va a ser para ti. Ellos lo han hecho. Y Dios los ha sanado. Dios los ha rescatado de la muerte. Pero si usted me pregunta, ¿dónde están hoy esas personas? En el mundo. Están en el mundo, viviendo lejos de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús con motivaciones incorrectas. Y el Espíritu Santo nos llama a examinar las motivaciones de nuestro corazón. Cuando nos acercamos pidiendo la misericordia, pidiendo la gracia, pidiendo la intervención de Jesús, ¿para qué queremos ese milagro? Ojalá que nuestras motivaciones sean correctas, sean motivaciones agradables a Dios. Tengamos cuidado de no buscar a Jesús con motivaciones incorrectas. Lo segundo que quiero destacar está en los versículos 2 y versículo 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, cuando el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La segunda advertencia de esta semana es: cuidado con ignorar lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor. Cuidado con ignorar lo que Dios ya está haciendo. Los líderes religiosos, al igual que la mayoría de las personas de ayer y de hoy, pueden pronosticar si lloverá o no viendo el estado del cielo, ¿no? En esos tiempos que ya empezó la lluvia, gracias a Dios. Tú le preguntas a alguien: ¿cómo ves? ¿Va a llover? Inmediatamente la gente mira hacia arriba, va a venir el cielo y empieza a mirar las nubes, si hay nubes oscuras, empieza a diagnosticar, empieza a pronosticar si va a llover o no. Y ya después de hacer ese examen dice: no, hoy no va a llover, hoy sí va a llover, ¿verdad? Entonces Jesús dice, la mayoría de ustedes saben cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Pero dice, la mayoría de ustedes no pueden ver o no pueden entender las señales evidentes que Él era el Mesías prometido. ¿Y cuáles eran esas señales que ellos no podían ver? Que los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran liberados, los muertos eran resucitados. Jesús hizo señales milagrosas por todos lados.
O sea, no hizo solo una señal. Donde quiera que iba, Él hacía milagros. Donde quiera que Jesús iba a predicar la palabra, era respaldada con milagros, prodigios y señales tremendas, poderosas, sobrenaturales. Las pruebas estaban por todas partes. Pero a pesar de ver todo lo que Jesús había, por eso es que da risa lo que esos líderes religiosos que se acercan y le dicen, danos una señal del cielo. Oye, pero si acabo de hacer muchas señales, si ustedes estaban ahí cuando sané a los enfermos, si ustedes vieron los paralíticos levantarse y correr, si ustedes escucharon a los sordos hablar, a los sordos escuchar, a los mudos hablar, a los ciegos ver. Si ustedes han sido testigos de todas las maravillas que han ocurrido, pero no las aceptaban, no las podían entender. San Juan capítulo 10, 37 y 38 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le dice a ellos, no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Jesús le dice, mire, si no quieren creer a mis palabras, ok, está bien. Pues si no quieren creer a mis palabras, tienen que creer a los milagros que están viendo. Esos milagros evidentes, esos milagros irrefutables, esos milagros que ocurren ante la vista, que ustedes son testigos de esos milagros. Jesús les recriminaba y dice, ustedes están mirando todo lo que estoy haciendo y todavía dicen que a lo mejor no saben si van a creer, no saben si yo soy el Mesías, todavía dudan que yo sea el Salvador del mundo. Y la pregunta para nosotros es, ¿puedes ver o reconocer las señales milagrosas que Dios hace a tu alrededor? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes reconocer lo que Dios ha hecho no solo en ti o en tu familia, sino en otras personas? Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, siempre. A veces de maneras aparentemente pequeñas. Y por ser pequeñas, no las percibimos. Le voy a contar una ilustración que leí hace mucho en una revista muy conocida en la antigüedad. No había libros electrónicos, no había PDF, sino todo era revistas, libros, etcétera, ¿no? Todo era material impreso. Y había una revista muy famosa que salía cada mes, creo que todavía sale, el famoso Selecciones. Y a mí me gustaba leer. Mi papá estaba suscrito a Selecciones y cada mes llegaba por correo a la casa y yo devoraba y tenía una sección de anécdotas de la vida real, así se llamaba. Y un día leí una anécdota ahí en una revista de un hombre que era un hombre que tenía mucha hambre y era un hombre pobre. Era un hombre que estaba pasando una crisis muy dura, muy difícil. Y en ese día lo único que él tenía era para comprar unos cuantos plátanos. Era lo único que tenía. Solo el dinero que tenía en su bolsa y las monedas le alcanzaron para unos plátanos. Y la historia o la anécdota dice que él compró los plátanos y él iba pelando los plátanos y comiendo, pero mientras él iba comiendo los plátanos, él se iba quejando: Dios, no, tú no me haces caso, Dios, tú me tienes abandonado, yo no te acuerdas de mí, otros son bendecidos, yo no, mira, yo no tengo más que estos plátanos que me estoy comiendo. Y él iba quejándose, iba murmurando, y mientras va comiendo los plátanos que tenía en su mano, iba murmurando, iba tirando al suelo la cáscara de los plátanos. Y en un momento de eso se detiene como a descansar y gira hacia atrás y se da cuenta de algo, que detrás de él viene otro hombre recogiendo las cáscaras de los plátanos para comérsela. Y en ese momento él dijo: perdóname, Dios, por lo menos me has dado plátanos para comer, mientras ese otro se está comiendo las cáscaras.
A veces lo que Dios está haciendo es tan pequeño, aparentemente, que no la percibimos. Que no nos damos cuenta que Él está obrando. Muchas veces solo le reclamamos a Dios o nos quejamos de Él, así como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Mira, el pueblo de Israel en el desierto tenía agua segura porque dice que había una roca que les daba agua, que esa roca era Cristo. Les daba agua literal. Ellos no tenían que preocuparse que van a tomar. Tenían agua segura. Ellos tenían el pan, el maná seguro. Todos los días en la mañanita caía el pan del cielo, el pan para ese día. Nunca les faltó. Todos los 40 años en el desierto, jamás se fueron con el estómago vacío. Siempre tenían un pan que tenía todos los nutrientes para darle la mejor salud. Ellos, al estar en el desierto, las temperaturas del desierto alcanzan temperaturas de calor extrema, capaz de matar a un hombre en unas horas. Pero ellos no se preocupaban porque la presencia de Dios en forma de nube estaba sobre ellos, y en el día esa nube formaba como un domo, formaba como un paraguas que detenía los rayos del sol y les daba sombra, les daba frescura. No permitía que los rayos del sol cayeran sobre ellos y los atormentaran. Esa misma nube de la presencia de Dios en la noche se convertía en una bola de fuego que los iluminaba, que les daba luz para poder estar seguros en la noche. Ellos tenían en todo momento el agua, el pan que cae del cielo, la sombra en el día, la luz en la noche. Tenían muchas cosas para ver la obra de Dios, pero a pesar de todo eso que les acabo de decir, todavía reclamaban, todavía murmuraban, todavía se quejaban, todavía peleaban con Dios. Qué terrible es eso. Eso nos puede pasar a nosotros. Quizás tú estás pidiendo un milagro y estás reclamando: Señor, es que tú no me oyes, Señor, es que tú no me contestas, Señor, es que tú me prometiste y no me has cumplido. Y estamos peleando con Dios, pero no hacemos un alto para ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, para ver esos detalles pequeños que nos muestran que Dios está trabajando, que Dios está protegiendo, que Dios está supliendo, que Dios no ha cortado su mano. Y aunque no hemos visto el milagro que estamos esperando, no significa que Dios no esté obrando a nuestro alrededor. Por eso tenemos que pedir perdón a Dios por no saber reconocer lo que Él hace a nuestro favor. A veces nosotros no podemos darnos cuenta de lo que Dios hace por nosotros. Cuidado con ignorar lo que Dios esté haciendo a tu favor, a favor de tu familia. Jesús les dice en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? En Mateo capítulo 12, 39 y 40, Nueva Traducción Viviente, dice, es la misma historia de esta. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Bueno, ¿por qué le dice eso? Porque dice, pues ya vieron miles de señales y están pidiendo una más. O sea, es una generación maligna y adúltera. Dice, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Y aquí lo explica. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches.
La señal del profeta Jonás es la señal de la resurrección, que Jesús murió y al tercer día volvió a la vida, resucitó y la tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Le dice, mire, ¿quieren una señal para creer? Ok, le voy a dar una, que esa es como la más poderosa señal de todas. Dice que al tercer día voy a resucitar de los muertos. Voy a salir de la tumba vivo. Esa es la señal más grande. Pero a pesar de eso, de esa señal, todavía el día de hoy, muchos no creen en Jesús como su Salvador. Tantas señales que hay. Apenas en estos días le decía, escuché el testimonio de un milagro inmenso que Dios hizo a favor de una familia. Y yo lo escuchaba y mi corazón se alegraba y decía, bueno, tanto que hace Dios. Es tan grande, es tan poderoso, es tan bueno. Es un Dios sobrenatural, es un Dios glorioso. O sea, Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Cuidado con ignorar lo que está haciendo por nosotros. En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de pelear, en vez de murmurar, abre los ojos, date cuenta de lo que Él ya está haciendo. No seamos esa generación maligna y adúltera que no ve, que no reconoce lo que Dios está haciendo a su favor. Terminamos con dos preguntas. ¿Somos capaces de reconocer lo que Dios hace a nuestro alrededor o en nuestra propia vida? ¿Somos conscientes de lo que Dios está haciendo a nuestro favor? ¿O solamente estamos, es que no ha contestado esto, es que Él me dijo y no lo ha contestado? Sí, quizá todavía no lo ha contestado, pero ¿puedes darte cuenta de todo lo demás que sí está haciendo? ¿Puedes agradecerle de todas las otras cosas que está haciendo por ti, a tu alrededor? Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué y para qué le pedimos a Dios un milagro? Tengamos cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos examine para no ser parte de una generación maligna y adúltera. Para no ser parte de una generación que, a pesar de ver todo lo que Dios hizo por ellos, no pudo creer, no pudo reconocerlo como el Mesías Salvador. Que Dios nos ayude para no caer en esta terrible condición. Oremos. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, que esa palabra hable a lo profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Revela los motivos de nuestro corazón. Abre nuestros ojos para ver lo que estás haciendo a nuestro alrededor. Perdónanos si hemos ignorado, si no hemos sido capaces de reconocer lo que estás haciendo por nosotros, de no darnos cuenta de tu fidelidad en las situaciones de nuestra vida diaria. Perdónanos si nos hemos acercado con motivos incorrectos, con motivos egoístas, que esperamos que tú obres un milagro, pero la motivación no es la correcta. Como esos líderes que querían ver un milagro, pero su intención no era buena. Ayúdanos a no caer en ese error. Líbranos de ser como esa generación maligna y adúltera, Señor. Ayúdanos a ser entendidos y tener discernimiento para reconocer tu obra, tener discernimiento para acercarnos correctamente a ti, para pedir con motivos correctos delante de ti, Señor.
Ayúdanos a ser una generación que te honre, que te reconozca y que te sirva, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe y lo que hayamos que hacer, si hay que pedir perdón, hay que hacerlo pronto. Muy bien, entonces, pues tenemos que estar llamando, tenemos que estar contactando a los que recibieron a Cristo, aquellas personas que fueron a la pesca, que manifestaron ese interés. Manténgase en contacto con ellos, busque visitarlos, busque consolidarlos, busque enlazarlos con la célula para que ellos puedan crecer en la vida cristiana. Es tiempo de consolidar a los nuevos creyentes. Recuerden que aquí en la iglesia tendremos nuestra pesca milagrosa el domingo 9 de julio. Domingo 9 de julio va a ser nuestra pesca milagrosa aquí en la iglesia, así que siga orando, sigamos ayunando para traer a nuestros invitados el domingo 9 de julio en los dos cultos, tanto en la mañana como en la tarde. Y también les invito a todos los profetas, todos están invitados para el culto profético este sábado a las 6 de la tarde. Es la invitación para todos los profetas. Que Dios le bendiga. Nos vemos el fin de semana aquí en la casa del Señor. Saludos.